Hola mis amigas, bienvenidas nuevamente. Amigas, tuvimos un problema técnico, esto nunca había pasado, pero son cosas que pasan cuando nos encontramos en vivo. Así que darles las bienvenidas, gracias por permanecer aquí y esperar. Estamos aquí con Sayira, ¿cierto? Estábamos dando la bienvenida porque hoy día, el día de hoy, tenemos un tema muy especial, como le había mencionado anteriormente, hace 2 fines de semana, 2 sábados atrás, que no tenemos episodio, pero no es porque no la hemos olvidado ni nada de eso, sino que es porque así se programó. ¿Cierto, Sayira? Así es, Fer, qué alegría saludarte. Y hoy tenemos una invitada espectacular. Nuestro tema de hoy, protector, Jesucristo protector y feroz. Yo, Ujú. Fer, antes de que traigamos a nuestra invitada, quiero hacer una pregunta a nuestras amigas. ¿Qué sienten ellas en su corazón cuando escuchan este tema, Jesucristo protector y feroz? Nos gustaría que nos escribieran ahí sus respuestas y bueno, sin preámbulo y sin más rodeo, vamos a traer a nuestra invitada, que es Karina Ramírez, una mujer maravillosa. Hola, Hola, Cari, Hola, ¿cómo estás? Karina. hola, Qué saludos a todos. alegría saludar. Cari, Igualmente, saludos a todas las que se conectan. Sí, bueno, como habíamos mencionado, tuvimos problemas técnicos. En un principio ya Sí, habíamos pasado a telón a Karina y conversábamos y de repente nos dijeron, no, sí, ya se había cortado, así que aquí estamos nuevamente. estas cosas y pasan. Sí, en el corte, cuando estábamos, pensábamos que estábamos en el aire, les había hecho una pregunta a nuestras invitadas, que escucharan a Cari hablar y nos dijeran de dónde es Karina. Entonces claro. ahí le vamos a dejar la tareita para que nos escriban de dónde es Cari. Sí. Y Cari, qué alegría tenerte en el programa. Ya habías estado. Karina es una mujer que trabaja con mujeres, con jóvenes, ¿verdad, Cari? Y tiene un programa Sí, en Instagram que dice, ¿quién voy a ser en Jesús? Antes de correcto. todo esto, ya yo seguía a Karina y de verdad, Cari, que nos alegra tenerte. Supe por ahí, el pajarito nos contó que también habías tenido una reunión con un grupo de mujeres que había sido maravillosa. Entonces, Cari, hoy te dejamos. Qué alegría tenerte, de verdad que sí. Qué bella, gracias, es un placer, ¿verdad? Dios las bendiga a toditas, para mí es un placer, un honor y una bendición estar aquí con ustedes compartiendo la palabra que el Señor tiene para nosotras, ¿verdad? Y así como lo dices, tengo una comunidad muy hermosa, la página Quien Voy a Hacer en Jesús a través de Instagram, donde comparto básicamente lo que el Señor me da a mí a través Ahí del está la estudio página. bíblico y profundizando en su Ahí palabra. ahí está la página. Sí, por aquí está, quien voy a hacer en Jesús. Quien voy a hacer en Sí. Jesús me pueden seguir, pueden escribirme. Yo soy una persona bien accesible porque mi pensamiento es, si Dios es el creador del universo y nosotros tenemos acceso a Él, ¿quién soy yo para que alguien que tenga una duda, una pregunta, no me pueda, ¿verdad? Hacer el acercamiento? Así que por ahí estoy, ¿verdad? Para servirles a Dios y a ustedes. Bueno, Amén, amén. Karina, cuéntanos el día de hoy, ¿qué sentiste en tu corazón cuando te preguntaron o te pidieron hablar de este tema el día de hoy? Pues para mí fue hermoso y emocionante porque, ¿verdad? Antes de que se nos cortara todo esto, Ujú. estábamos hablando, de que yo estuve haciendo un estudio bíblico, ¿verdad? Yo tengo un plan de estudio bíblico, el cual sigo fielmente, ¿verdad? Según el Espíritu Santo me va llevando. Y él me estuvo dando una palabra que cuando yo recibí este tema, fue como esa confirmación de que el Señor quería que yo entendiera su protección y lo feroz que él puede ser para cuidar y proteger a sus hijos. Y entonces, pues, ¿qué puedo decirte? Realmente me impactó y como yo siempre digo, antes de que una palabra uno la lleve a los demás, uno debe ser confrontado con ella. Y eso fue lo que me pasó a mí. Fui confrontada con su palabra, con amor, pero también, ¿verdad? Con instrucción. Mm. Y entonces, pues nada, tengo que decirles que mientras yo estudiaba la palabra, previo a que yo recibiera ese acercamiento, ¿verdad? Esta invitación hermosa que me encantó y de verdad que me disfruto siempre que estoy aquí. Yo estudiaba el proceso en el que Moisés estaba llevando a Israel fuera de Egipto, ¿verdad? De ser un pueblo cautivo, ¿verdad? A ser guiado por el Señor a la libertad. Pero ¿qué sucede?
que cuando yo empecé a estudiar eso, yo quedé bien impactada porque yo pude ver una cara que yo no conocía del Señor, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento, no sé si a ustedes les ha pasado, pues que pensamos en el amor de Dios y pensamos en un amor así como suave, bonito, Tierno. tierno, que lo es. No estoy Sí. diciendo que no sea, pero no es la única manera de la que Dios nos ama y nos demuestra su amor. Porque por lo general, Él nos enseña cómo, ¿verdad? Él nos enseña el amor a través de sus acciones de las maneras que nosotros a veces ni conocemos como seres humanos. Inclusive, una de las cosas que Dios hace es protegernos incluso de nosotros mismos. Así que hoy conversando, ¿verdad? Con ustedes, me gustaría preguntarles si alguna vez han sentido, ¿verdad? Y a las chicas que nos ven, lo pueden comentar también, porque me encantaría saber sus opiniones. Si alguna vez han sentido a Dios protegerlas de algo que, ¿verdad? Incluso de ustedes mismas, algo que ustedes querían, algo que ustedes quizás desearon en el momento, ¿verdad? Nos van comentando por ahí y ustedes, chicas, cuéntenme si algún momento han experimentado eso, que quizás el Señor le han pedido algo con todas sus fuerzas y en ese momento ustedes sienten que Dios no me escucha o qué es lo que pasa o recibes un rotundo no. ¿Cómo ustedes han sentido eso? ¿Qué trajo eso a sus corazones? Yo tengo una cita para poder compartir que es Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces uno ora, porque desea algo que es lo que tú decías. Pero siempre tiene que ser con la voluntad de Dios. Entonces a veces uno mismo se enoja y dice, Dios no me amará, no me considerará, pero es porque no porque Dios no nos ame, sino que es porque no es la voluntad de Dios, es porque nos está corrigiendo. Y uno debe orar o desear de acuerdo a la voluntad de Dios. Exacto. Cari y Fer, y entonces aquí sale una pregunta, y la pregunta es, ¿el amor protector de Dios no es pasivo o es feroz? Es que el amor de Dios lo es todo. Porque básicamente cuando hablamos de Jehová, cuando hablamos de Cristo, de ese amor que el Señor, ¿verdad?, nos demuestra. A veces pensamos que el amor de Dios es igual que el que conocemos en la tierra. Ese amor como madre, como hermana, como tía, ese amor como abuelos que quieren complacer, que quieren, que, ¿verdad? No quieren sacar de esa burbuja de calma a la persona a la que amamos. Pero es que Dios no nos ama como nosotros conocemos el amor. Inclusive Él es el amor, pero Él nos enseña cómo amar. Porque el amor de Dios no está diseñado para complacernos. Y es una parte donde somos afectadas cuando nos damos cuenta. El amor de Dios es para protegernos y para formarnos. Porque Él está manifestando su amor a nosotros con lo que queremos, ¿verdad? Con lo que Él tema, con protección y siendo feroz. Quiero también traerles como, ¿verdad? A veces confundimos que la pasividad con el amor. Pero el amor verdadero tiene un carácter firme. Yo no sé si ustedes han escuchado ahora recientemente cómo ha venido ¿verdad?, a resurgir este tipo de crianza, como pues mira, hay que hablar con calma, hay que hablar con amor, pero La yo crianza quiero... respetuosa. Claro, es hermoso porque lo importante aquí es que seamos respetuosos siempre, pero que Dios sea feroz no significa que Dios no es respetuoso, significa que Dios es firme. Porque vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros vamos directo a un precipicio y no lo sabemos y vamos corriendo y de momento el Señor no encuentra cómo detenernos y dice, te tienes que detener. Alto ahí. Va a sonar fuerte, va a sonar duro, puede alzar la voz, te puede alar por el brazo, vamos a verla, poniéndolo de una manera, una imagen, te puede poner las manos así como detente y cualquier persona que lo ve de afuera dice, pero qué agresivo, pero qué feroz. No, es una protección directa. Si yo no te detengo, te vas al precipicio. Si yo no te detengo, coges el trabajo que no es. Si yo no te detengo, te metes en la relación que no es. Así es como Dios ama.
A veces Dios interviene en nuestras vidas de ciertas formas que nosotros no entendemos. Y siempre es Exacto. para protegernos. Cari y Fer, yo aquí tengo un versículo en Oseas capítulo 2, versículo 14, dice, pero he aquí, yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces Amén. vemos, mira, vemos ahí que muchas veces el Señor nos va a llevar al desierto y en el desierto vamos a ser pulidos y vamos a ser ahí corregidos y de pronto en ese desierto hay dureza. Pero el resumen de todo eso es que él va a hablar a nuestro corazón y nosotros vamos a entender de su gran amor. Entonces necesita en ese momento ser feroz para terminar siendo pasivos con nosotros. Entonces, Amén. qué alegría, Cari, que en estos momentos pues nosotros vayamos a ir conociendo esas facetas de nuestro Dios, de nuestro Padre. Sí. Esa es la importancia de profundizar en el carácter de Dios, que fue algo que se me fue revelado a través de la palabra cuando leí el Antiguo Testamento, que nos revela que el celo de Dios es por, o sea, el celo que Dios tiene por cuidarnos y protegernos precisamente es un compromiso con nosotros. El celo de Dios no es enojo irracional, que es lo que puedes pensar cuando tú de momento lees un versículo, ¿verdad? A ciegas, como digo yo, esas veces que ponen versículos o los distorsionan o los sacan de contexto, porque no profundizan con el Espíritu Santo lo que está sucediendo en ese momento. Cómo es que Dios realmente tiene que actuar, percibir, ¿verdad? Que lo podemos percibir como celo o como enojo irracional, pero es que no, porque nosotros lo estamos viendo con los ojos humanos. El amor de Dios, la protección y la ferocidad de Dios es compasión, pero protectora, porque hace lo que tenga que hacer, aun cuando nosotros estamos sintiendo que, ay, Él no me está escuchando, Él no responde a mis oraciones, el Señor está en silencio, ¿verdad? Que solemos decir este tipo de cosas y es que el Señor está haciendo lo que esté en sus manos o más para detenerte aún de ti misma, de lo que tú estás deseando o queriendo en tu carnalidad. Es como Por eso, cuando perdón. interviene, como tú decías antes, en una relación, en una amistad, ¿cierto? Porque de repente la rompe repentinamente y es porque Dios puede ser que nos esté apartando de algo que comprometía nuestra paz, nuestra fe. O que es tropiezo para el propósito de Claro. Dios en nuestra vida y no lo vamos a ver tan fácilmente. Inclusive, nosotros podríamos, vamos a poner este ejemplo, en el mejor de los casos, que Dios nos dijera, ay, Karina, es que, Sayira, lo que pasa es que ese trabajo te va a descargar. No, 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 no te preocupes, Señor, yo voy a mejorar. No, o sea, vamos a tratar de excusarnos, vamos a tratar de, y entonces Él tiene que actuar firme, feroz. No es no, Sayira, no es no, Fernanda. Porque eso es lo que Él hace y no es para complacernos, porque el Señor no quiere como a veces los abuelitos, las tití. Ay, no, pero yo no lo quiero ver llorando. Ay, no, pero yo no lo quiero ver triste. El Señor no le preocupa eso, porque lo mejor que te puede pasar es que estés triste. Porque lo peor que puedes pasar es que pierdas el propósito, te pierdas el rumbo al propósito que Dios tiene en tu vida, que pierdas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así que Quiere esto decir, me... Cari, que aunque nos duela, y Fer, que aunque nos duela de pronto lo que nosotros estamos deseando, que nos va a doler porque no se nos da, pero es el Señor protegiéndonos porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, si aquello que yo estoy pidiendo o que ustedes han estado pidiendo y no se nos ha dado, no se preocupen, que es el Señor en su infinita protección. Y Cari y Fer, les voy a compartir un versículo que también encontré en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él no ha permitido lo que tú has deseado, es porque te está preservando, te está guardando para el reino de los cielos. Y por eso es que Él se comporta de esa manera feroz, feroz, porque te está cuidando. Qué hermoso. Exacto. Tenemos que entender que cuando Él interrumpe o corrige algo, no es rechazo, no es que nos ignora, es protección feroz, firme, clara, directa.
Me encantó eso que escribe ahí nuestro productor. Dice, Dios no tolera aquello que amenaza tu propósito. O sea, Amén. aquello que Eso está está poderoso. amenazando el propósito de Dios, Él no lo Exacto. tolera. Y por eso de manera, vamos a verlo como, como nosotros, como padres. Si alguien se atreve a tocar a mi hijo, ¿cómo me van a ver a mí como mamá? Puedo ser muy amorosa y puedo ser muy, ay, sí, pero si alguien se Pero atreve a tocar a mi te pequeño, sale Nos vamos a poner ahí, feroces. nos espérense sale ahí que me lo van a leona, nos conocer. sale lo pardo. Entonces Tenemos ahí, un Jave, comentario de Glendis. Dice, a veces el Señor nos está hablando y somos tan obstinados que el que tiene que poner la mano dura con nosotros y lo hace para guardarnos. Amén. Eso está, o sea, muy claro. La realidad es que aquí es donde muchas veces nos cuesta entender que a veces la protección de Dios se ve como disciplina. Mm. Y a nadie le gusta cómo se ve la disciplina. A nadie le gusta cómo se ve la disciplina porque no todo el tiempo es sonrisa, no todo el tiempo es placer, complacencia, es frustración, es coraje, es soledad, porque también se vive en el proceso en el que somos transformados y moldeados. La corrección divina no es castigo y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar el chip. Yo quiero que todas las chicas que nos escuchan y verdad entiendan que tenemos que cambiar ese chip que no es castigo. No es castigo, es una intervención feroz del amor de Dios. Imagínense cuando tú puedes ver el peligro, la intención de alguien contra tu hijo, pero él no puede entenderlo todo para que tú se lo expliques, entonces tú tienes que actuar. Tú vas a actuar, no vas a dejar de actuar porque, ay, aunque él no entiende, pues déjame dejarlo. No, tú vas a actuar y él, pero mamá, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Entonces hay cosas que ellos no van a entender porque en su momento las entenderán en la adultez, adolescencia, en una madurez, pero nos pasa igual a nosotros. Hay cosas que el conocimiento de Dios, o sea, nosotros, nuestro cerebrito no nos da para entender todo lo que él conoce de las personas, de las Sí. intenciones. Karina y Sayira, es como cuando un plan o una puerta se cierra, ¿cierto? Y es porque quizás Dios nos está dirigiendo para a algo mejor, ¿cierto? Yo tengo una cita que quisiera compartirles, que es Proverbios 3, de 11 al 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. amén. Sí, y es la realidad. O sea, un padre, la gente, ¿verdad? Nosotros tendemos a confundir que un padre, o hay personas, quizás ustedes no, pero quizás alguna de las chicas que nos sigue, que tenga hijos o niños pequeños a su cuidado, podemos equivocarnos y pensar que nosotros amarlos significa ser permisibles a todo lo que ellos deseen. Aquí Porque, Penélope nos escribe algo y me gustaría leerlo. Lo que escribió claro, Penélope dice, debemos confiar en el amor de Dios. Los procesos son para bien, son para amén. bien. Sobre todo porque, Cari, perdóname que te interrumpa. no te preocupes. Nosotros siempre vamos a creer que Dios es todo amor. Y nunca la gente se imagina, o sea, cuando se habla sobre la corrección del Señor y cuando vemos cómo en el Antiguo Testamento la corrección del Señor y todavía sigue siendo fuerte, fuerte, entonces vemos como a ese Dios malo, Dios que corrige de esa manera tan severa, entonces lo vemos como ese Dios malo. Entonces, cuando nosotros, te dejo, Cari, ya te di la idea. Ahí vamos. No, lo que pasa es que me emociono, yo soy así, yo me emociono porque se me pone una palabra y sé que está orando y hablando y ministrando porque lo hace conmigo y yo trato de transmitirlo. Justo me llevas a un punto muy importante y es que nuestra percepción humana nos hace distorsionar el contexto de lo que es la disciplina, de lo que es la protección. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, y me atrevo a incluirnos a todos, muchas veces corregimos desde la herida. Y aún cuando seamos padres amorosos, cuando seamos, ¿verdad? Deseamos nuestros hijos, nuestros sobrinos, aunque, o sea,
aunque queramos a nuestros padres, nosotros todo lo queremos corregir desde la herida, porque, o sea, como con un comportamiento de dolor, de coraje, pero es que comparamos eso humanamente con Dios, y Dios no corrige desde la herida. Dios corrige precisamente para evitarnos las heridas, sino para protegernos y restaurarnos. O sea, nosotros también tenemos que aprender a ver, ¿verdad? Como les decía ahorita, esa distorsión de la disciplina, de cómo nosotros la implementamos en el mundo y ¿verdad? En nuestra humanidad, a cómo el Señor la implementa, porque todo obra para bien, para los que aman al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer real en nuestra vida, que lo que hagamos, Él entonces tenga que intervenir, porque no todo lo que tú quieres hacer en tu carne va a obrar para bien, porque no viene de Él. Así Cari, que, y ahí podemos entonces decir que de una forma, de esa manera se revela el celo de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. No ese celo angustiador, agotador que nosotros los humanos tenemos. Es ese celo de protección, ese celo de cuidado, ese celo de cuidarte, porque podemos confundir también ese celo, ¿cierto, Cari? De pronto el celo a la pareja, ese celo... El celo negativo. Ese celo negativo, que es, ¿cómo es la palabra que ahora usamos? Ese celo desgastador. El celo del Señor es diferente, es para protegerte. Si es que tenemos que aprender a ver todo lo que proviene de Dios de manera distinta, y si no logramos verlo, pedirle en oración exactamente que nos permita ver o entender, ¿verdad?, ese proceso o qué nos quiere enseñar. Porque, ¿verdad?, si lo miramos bien, su fidelidad nos ha perseguido una y otra vez. Esto no puede ser regaño, esto no puede ser, o sea, esto es amor, porque es que Él sigue, porque ¿qué pudiera hacer Dios? Ya quiere, pues que vaya por ahí para abajo, pero no es así. Así que eso es lo que tenemos que ver, que Dios no tolera aquello que amenaza nuestro propósito, como comentaron. Muchas veces por estar aferrados a algo, alguien dice como, Dios me quitó, pero es que Dios, o sea, si lo ves de esa manera, en realidad Dios lo que hizo fue proteger. Sí. Exacto. Dios cuando interrumpe algo y frena esa situación, porque va a ser para bien. Exactamente. Cari, y cuando nosotros por lo menos vemos en peligro lo que amenaza, por lo menos a nuestra familia, que vemos el peligro que alguien venga en contra de ellos y de esa manera se activa ese amor feroz, ese amor, lo que decía anteriormente, cuando si te metes con mi niño, si me tocas a mi niño, me vas a ver la peor parte esa parte que no quieres conocer, la vas a ver. Entonces, aquí algo, tú nos escribías, la ferocidad de Cristo se activa por amor. Entonces, mira, si en nosotros sucede eso, ahora en nuestro amado Salvador, que Él pagó ese precio tan costoso por ti y por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo no se va a activar aún más esa ferocidad? Porque dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y primero se mostró como ese cordero, mira que aquí ese cordero que pagó ese precio, pero que ahora lo vemos en esa etapa de ese león dispuesto a atrapar y arrancar de las manos del enemigo esa presa. Entonces, qué hermoso que de esa manera tan majestuosa se presente esa ferocidad de nuestro Salvador. Sí, porque es que nosotros tenemos que entender que cada contexto que nosotros tenemos humanamente hablando, debemos entender que lo debemos aplicar de una manera diferente. Y si no la entendemos, ¿verdad?, porque proviene del Señor y, ¿verdad?, quizás nosotros estamos viendo, como lo dije ahorita, desde la herida, tenemos que entender, por ejemplo, el acto más tierno que alguien podía haber hecho por nosotros, lo hizo Jesús al dar su vida por nosotros. Amén. Fue el acto más feroz, porque fue una guerra directa, espiritual, para salvarnos a nosotros. O sea, incluso atacó a la muerte y venció. O sea,
O sea, chicas, si lo ven de esa manera, pueden entender que la profundidad con la que Dios nos va a cuidar y el celo, como tú comentabas, con el que Él nos va a cubrir. Y ese celo, como lo vimos en la palabra también, cuando, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como Él una y otra vez lo defendía a su pueblo de una manera sin límite para Él. ¿Por qué? Porque Él decía, no, este es mi pueblo y si hay que reprenderlo, yo me encargo. Pero no va a venir de afuera o sea, Él veía la amenaza y Él actuaba. Y si tenía que reprender su pueblo, ¿verdad? Con amor, con disciplina, lo hacía. Tengo en Éxodo, capítulo 14, versículo 14, dice, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí, cuando el enemigo intenta atacarnos, ¿cierto? Dios ahí es cuando se levanta como un león. Y no es que destruya personas, sino que lo que hace es que destruya el mal que busca dañarnos. Precisamente, ¿verdad? Perdóname. Ay. Tranquila. Que precisamente quería comentar también que el llamado a confiar en su protección es demasiado inminente. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a estar batallando con la protección de Dios nosotros mismos con nuestras propias manos. Cuando nosotros a veces el Señor detiene procesos, situaciones y nosotros insistimos, nosotros literalmente estamos haciendo un pulseo con el Señor. Nosotros estamos pulseando, o sea, y como, ¿verdad? En Puerto Rico se le llama a este jueguito que es con los brazos y uno se esfuerza para un lado y el otro se esfuerza para el otro. Literalmente es como el Señor está, ¿verdad? Tomando la rienda de tu vida para protegerte y tú insistes. O sea, el Señor tiene que actuar con firmeza. Entonces, Dios no teme parecer demasiado protector. Dios no teme ser demasiado fuerte, porque Él es el único que conoce las consecuencias y el peligro que tú no puedes ver, que yo no puedo ver, que ustedes no pueden ver. Él es que lo conoce. Él actúa con firmeza porque sabe lo que está en juego en tu vida espiritual. O sea, nosotros mismos no lo sabemos. El tiempo ya nos está apretando. Y Cari, nos gustaría, aquí me encantó algo que tú escribiste ya como para ir concluyendo y tú nos vayas cerrando el programa. Mira, aquí me encantó algo que escribiste en lo que nos enviaste. Dice, no temas el rugido de Dios, teme estar lejos de Él. Me encantó eso, me encantó. Y aquí le hice un encierre bien grande. Entonces, Cari, qué hermoso que lo que te decía del Antiguo Testamento y cuando aún ven dicen, no, pero es que ese Dios tan terrible que mata, que no sé qué, a eso no le debemos de temer, temámosle a no estar en su presencia. Entonces, Cari, nos gustaría que, para ir concluyendo, ¿cómo terminaríamos este tema tan hermoso y qué reflexión pues para nuestras amigas y que nos vayan escribiendo ahí? Si algo me gustaría, ¿verdad? Que las chicas que nos ven y ustedes y yo misma, ¿verdad? Nos quedáramos, es que Jesucristo no es solamente el cordero inmolado. Nosotros no podemos ver solamente a Jesús como el cordero, sino tenemos que verlo como el león de la tribu de Judá. Su amor tiene dos rostros, ternura para sanar, pero tiene fuerza para proteger. Así que cuando entendemos esto, dejamos de querer defendernos nosotras solas. Queremos que dejaremos y cederemos que el Señor lo haga por nosotras. O sea, comenzamos a descansar en su refugio y en su protección. Qué hermoso. Sí. Bueno, me encantó así eso. como un niño puede dormir tranquilo porque sabe que su padre está despierto, Amén. cuidando su casa, su hogar, ¿cierto? Nosotros podemos descansar sabiendo que Jesucristo vela por nosotros con amor, con un amor protector y un amor feroz. Amén. Y me encantó esto cuando dijiste que su amor tiene dos rostros. Sí. Ese del cordero inmolado y luego el feroz león, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, ahora se presenta como ese león valiente dispuesto a pelear por ti, por tu vida, por tu alma. Entonces, amigas, qué hermoso que hoy hemos conocido esos dos rostros de nuestro amado Salvador. Y yo me quedo con los dos rostros, Amén. indiscutiblemente, indiscutiblemente. Sí.
Sí, muchas gracias Karina por compartir este tema el Gracias. día de hoy. Pues de mucha bendición, espero, y disculpa nuevamente por las fallas técnicas que tuvimos. Creo que pasó desapercibido, pero son cosas que pasan en vivo. Esperamos verte de nuevo. Y Amén. bueno, hoy día y el día de hoy ya cerramos este tema, ¿cierto? En el mes de octubre, ya el próximo sábado se inicia un nuevo tema y sería el último mes de la sexta temporada. Así que muchas gracias a las que están conectadas, muchas bendiciones a ustedes, un abrazo muy grande y nos estamos viendo en redes sociales. Recuerden compartir, colocarle me gusta o reaccionar, ¿cierto? Ahí con Amén. alguna carita o algo. Así que Dios las bendiga y nos estamos viendo el próximo sábado. Dios la bendiga. Bye, Muchas bye. Un gracias. abrazo para todas. Igual. Bye Igual. bye. Mucho gusto que nos acompañes cada sábado a las 11 a.m. hora Chile y 9 a.m. hora Colombia en nuestro programa Contigo Mujer. Sin duda, Dios tendrá una palabra de aliento para ti. Te esperamos. Dios te bendiga.